Este es un webinar que hemos preparado y organizado desde el equipo de Sabio CX junto a AWS, que es el fabricante que nos respalda en todo lo que tiene que ver con los proyectos y las opciones de divulgación de todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia artificial generativa en todo el continente. Además de eso, el día de hoy nos están apoyando 3 organizaciones que son partners en diferentes países de la solución Sabio CX, de la que hablaremos en un rato. Desde Panamá nos apoya la organización Sofía, una organización que entre muchos de sus servicios ofrece los temas de inteligencia artificial generativa. En Costa Rica y con presencia en otros países de Centroamérica, Intelicolab, uno de nuestros aliados, también con una gran presencia en temas de monitoreo, gestión de servicio y temas de desarrollo e inteligencia artificial, en el cual están trabajando con nosotros. Y desde Colombia, la organización AIT, una organización colombiana con más de 18 años de experiencia, todos ellos unidos a este tema de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué vamos a ver el día y en la mañana de hoy? Recuerden, por favor, dejarnos en la ventana del chat y en las preguntas frecuentes desde qué país se están conectando. Pues en la mañana de hoy vamos a analizar un poco qué es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa en todo lo que tiene que ver con los aspectos asociados al servicio al cliente, por eso es esa connotación del contacto al resultado. También en los temas de ventas, como la inteligencia artificial generativa está apoyando el tema de las ventas, y vamos a utilizar un enfoque en Centroamérica. Van a encontrar datos de toda la TAM. Vamos a compartir algunos datos de toda Latinoamérica. ¿Quiénes estaremos acompañándolo? Bueno, esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver un poco qué está ocurriendo con los consumidores en Latinoamérica y en Centroamérica, cuáles son las expectativas de esos consumidores digitales, claramente, y los retos que se están presentando. Vamos a ir de lo macro a lo micro con el tema de inteligencia artificial generativa. Vamos a ver qué está pasando en el mundo con el tema de inteligencia artificial generativa, cómo se viene trabajando el tema de la adopción de la inteligencia artificial generativa en las diferentes industrias y en los diferentes países, cuáles son los casos de uso estratégicos que se están viendo y analizando en temas de inteligencia artificial generativa. Contando con el acompañamiento experto de AWS, vamos a hablar un poco de qué es Amazon Bedrock y Amazon Nova en cuanto a tecnologías de inteligencia artificial generativa asociadas pues a este fabricante y cuáles son sus beneficios alrededor de lo que nos ofrecen las soluciones tecnológicas. Vamos a conocer un poco una solución que se llama Sabio CX, que es una solución de inteligencia artificial generativa multicanal para servicios y para ventas. Vamos a ver un demo de esta solución y abriremos un panel de preguntas. Siempre estará la ventana de chat y la ventana de preguntas para que si ustedes quieren y les van saliendo preguntas en el camino, pues nos las vayan dejando allí, y pues les voy a presentar el equipo que nos va a estar acompañando el día de hoy. Entonces, por AWS, y realmente el importante de la sesión es Diego. Diego Rivero nos está acompañando, es Solution Architect en AWS, un poco contando con el respaldo que tenemos de AWS para este evento. Mi nombre es César Andrés Ocampo, yo soy co-founder de una organización que se denomina IT y también de Sabio CX, y en la colaboración desde nuestra área de marketing está Daniela Ocampo, quien se va a encargar de hacer el seguimiento de lo que ustedes nos vayan dejando en las ventanas de mensajes que tengamos en la solución. Veamos un poco entonces qué ocurre con el nuevo consumidor en Centroamérica y en Latinoamérica, cuáles son sus expectativas y cuáles son los retos que ellos están trazando. Vamos a ver un poco indicadores. También quiero compartirles que esta presentación la tendrán ustedes en sus correos electrónicos, así que no hay necesidad pues, de tomar apuntes. Preferiríamos que nos concentremos en toda la información que vamos a compartir. Si se dan cuenta, cada una de los indicadores o de la información que vamos a compartir junto a ustedes, encontrarán las fuentes de donde sale la información y los enlaces a esas fuentes.
un poco tratando de compartirles a ustedes información que sea respaldada por fuentes confiables de organizaciones bastante importantes que nos comparten estos indicadores y pues este ha sido un trabajo de investigación que hemos realizado para poderles ofrecer a ustedes esta información. Vemos que se incrementa en Latinoamérica todo el tema que tiene que ver con el consumo único digital, es decir, los usuarios que se conectan a cualquier tipo de plataforma tecnológica para hacer consumo de cualquier tipo de servicio se han incrementado anualmente en más o menos un 27%. Entendemos que uno de los canales de comunicación más importantes que existe hoy en día y que se está utilizando mucho en los temas de inteligencia artificial es WhatsApp. Y, por ejemplo, un dato que nos pareció súper increíble fue que en Argentina, por ejemplo, hay un incremento, un crecimiento de hasta el 111% del uso de esta solución y no, en toda la TAM pues viene siendo del 47%. Recuerden, en esos enlaces, por ejemplo, van a encontrar el indicador para cada uno de sus países y van a encontrar la fuente de lo que está ocurriendo. El 63% de incrementos en compras en línea, digamos que veníamos arrastrando ese mito de que las compras en línea, los usuarios no estaban como tan confiados con ella, pero cada vez van ganando más confianza en las compras en línea y por lo tanto cada vez van necesitando más apoyo y soporte en esas compras y estamos en un 63% de incremento en esas compras en la TAM y esto también tiene que ver mucho con el cambio generacional. Claramente los que pertenecíamos a esas generaciones que nos daba miedo hasta ir a los cajeros automáticos, pero ahora estamos encontrando generaciones que para las cuales es absolutamente normal realizar todas sus transacciones o todas sus comunicaciones a través de canales digitales. Un 63% de los consumidores prefiere resolver consultas a través de canales digitales. Ya los consumidores no quieren hacer llamadas telefónicas, ya no quieren ir a los sitios a los sitios presenciales, pues, para poder hacer estas gestiones de sus consultas, de sus solicitudes, de sus quejas, de sus reclamos, sino que prefieren, pues, la velocidad de poder comunicarse por un chat, de poder comunicarse por un formulario web. Ahora, con el tema de lo de la inteligencia artificial, se empieza a volver muy importante ese componente de ¿estará preparada la inteligencia artificial para atendernos bien, para darnos un buen servicio? Pues miren que hay un 69% de personas que consideran que el buen servicio en el servicio al cliente es fundamental para poder tomar una decisión al respecto de en dónde van a comprar. Y lo menciono porque claramente vamos a utilizar un enfoque bien importante en todo lo que la inteligencia artificial generativa nos brinda para los temas de gestión de servicios y del buen servicio y vemos que el buen servicio es una decisión de compra muy importante para cualquier servicio en cuanto a los usuarios. Y el 56% de ellos que ya saben que definitivamente el tema de la inteligencia artificial viene y está con nosotros, pues espera que haya una mejora y que agilice todo lo que les está tomando demasiado tiempo. Y ahí Ay, podemos César. ver, dime. Sí, no, quería que pena interrumpirte ahí. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hablar, más con todos estos indicadores que acabas de mencionar, bueno, para los que no sepan, además de ser toda la parte de ingeniero de sistemas en arquitecto de soluciones, yo también tuve una parte rara, siempre lo digo rara porque soy psicólogo. Y muchas de las veces yo veo estas cosas con una perspectiva un poquito más distinta, ¿no? Una perspectiva donde decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo al final del cambio de cada generación? Y es hacer las cosas más fáciles. Si ustedes ven todos los indicadores al final del día nos muestran entre más fácil y menos resistencia haya, pues más van a tomar las personas. Y hoy en día lo estamos viendo desde, es que si lo puedo hacer desde el celular, pues mucho más sencillo. O todo lo que pasó con los bancos, de la nueva generación de bancos que existen. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta, además de psicólogo, estoy tomando cursos de cocina. Y una de las cosas que hablábamos mucho y que yo cojo de ejemplo, bueno, a quien no le gusta ir a un restaurante y ser tratado bien y además que la comida esté deliciosa, era muchas veces hablábamos de la capacidad de los restaurantes de cuánto tiempo estar abiertos. Y en el primer año el 90% de los restaurantes terminan cerrando. Y una de las cosas que pasa mucho es que tú te pones a pensar, e imagínate, hagamos el ejemplo entre todos acá. Voy a un restaurante
y la comida está espectacular, la mejor comida que he probado, pero me tratan horrible, me botan las cosas, nunca me atienden, alzo la mano, me toca ir hasta la caja para pagar. Eh, Tenemos ese ejemplo. Y ahora hagamos el otro. Entramos, la comida está regular, pero me atendieron perfecto. Me hicieron buenos días, señor Diego, ¿qué necesita? ¿Está bien? Acá se encuentran las cosas, está todo perfecto. ¿Ustedes a cuál irían? ¿Al primero o al segundo? Alcen la mano los que, bueno, o pongan un emoji, ¿quién iría al segundo? Al donde lo atendieron perfecto, pero la comida estuvo regular. Ahí sí tenemos alguna interacción. Sí, listo. ¿Y quiénes irían al primero? Donde la comida estuvo, bueno, espérate, y freno. ¿Quiénes irían al primero? Donde la comida estuvo espectacular, pero la atendieron horrible. No, no veo a nadie. Sí, bueno, ahí veía a dos. Normalmente pasa que mucha gente prefiere ir al segundo. ¿Por qué? Porque la atención estuvo espectacular y uno termina diciendo, es que pudo ver que hoy la cocina tuvo algún error. Entonces, muchas veces vemos esa es la experiencia de cómo me tratan, cómo yo me siento y dependiendo de ese sentimiento que yo tenga interno, continúo o no. Entonces ahí viene la parte de psicología desde mi lado, decirles, venga, la experiencia y la facilidad son claves para el reuso de las aplicaciones desde el lado del cliente. Muchas veces nosotros mismos decimos, no, yo no utilizo esto es muy complicado. Entonces es un tema que aquí quería agregar ahí, César. Continúa, qué pena. Totalmente. No, no, y totalmente. Y porque los seres humanos somos brutalmente emocionales. Entonces, a veces nos conectamos, creemos desde los temas tecnológicos que lo que importa es que funcione tecnológicamente bien y realmente la experiencia del cliente y la experiencia del usuario termina siendo fundamental a la hora de realizar eso. ¿Cómo lo mencionas y cómo podemos ver, no incluso por las cifras que nos entregan estas diferentes entidades u organizaciones mundiales? Veamos qué está pasando. Vimos entonces allí un poco con este ejercicio lo importante que es para la comunidad latinoamericana el tema de, tecnológico, la penetración digital, el cambio generacional, cómo ya nos estamos acostumbrando al tema de que la inteligencia artificial es algo de lo que hablamos día a día y cómo se involucra esto en ese día a día de los servicios que nosotros desde nuestras organizaciones ofrecemos. Veamos entonces dónde está la oportunidad actualmente con el tema de la inteligencia artificial, dónde estamos parados. Esta gráfica me parece bastante interesante, la ofrece la consultora McKinsey, donde podemos ver que, primero, el tema de la inteligencia artificial es algo que ya veníamos trabajando con anterioridad. Es decir, estamos hablando de que en esta gráfica podemos ver desde el 2017 el porcentaje de organizaciones que ya trabajaban en temas de inteligencia artificial, pues del universo de las organizaciones que ellos consultan. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya hacíamos, por ejemplo, reconocimientos faciales, las huellas digitales, la extracción de textos de ciertos documentos. Y ahí lo que ocurría era que la inteligencia artificial era el uso de un medio para compararlo con datos que ya teníamos, era comparaciones, es decir, la cara de la persona que estoy viendo en este momento es la misma cara que en algún momento se guardó en mi base de datos para poder compararlo, la huella es la misma, la voz es la misma, este carácter y este texto es el mismo que estoy reconociendo. Entonces, lo que se utilizaba era facilitar un medio de extracción y de comparación de los datos que teníamos guardados con un canal de comparación en este caso. Y eso era inteligencia artificial y habían servicios que ya estaban funcionando así y seguramente todos los que se habían inscrito, por ejemplo, en la banca digital, ahorita que lo mencionaba Diego, los servicios de banca digital ya utilizaban, tómate una foto, por favor di esta frase y era con el fin de que luego cuando te tuvieras que autenticar pudieses hacerlo. En el 2023 es el boom de la inteligencia artificial generativa que conocemos ya la diferencia con la inteligencia artificial y es que la generativa literalmente genera nuevas cosas a partir de los datos con los que cuenta. Entonces podemos generar texto, podemos generar imágenes, podemos generar voces, podemos generar música, podemos generar videos y bueno, ustedes han estado viendo todo lo que está ocurriendo con el tema de la inteligencia artificial y se creía que la inteligencia artificial convencional iba a disminuir. Pero miren cómo primero la inteligencia artificial generativa, que es la que está azul clarito, va creciendo exponencialmente, pero la inteligencia artificial convencional también crece al mismo ritmo. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Pues que la inteligencia artificial generativa se volvió en un
dinamizador de la tecnología. O sea, básicamente se vuelve una herramienta que empuja la evolución tecnológica en muchos ámbitos y no viene a ser un complemento de todas esas soluciones tecnológicas que teníamos allí. Eso está ocurriendo hoy en día. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo cómo las organizaciones van adoptando diferentes funciones con la inteligencia artificial. Aquí estamos viendo las compañías que alguna función de su organización tenían, o 2, o 3, o 4, o 5 funciones de su organización van teniendo con inteligencia artificial generativa, y vemos que todas ellas tienen una curva bastante particular, y es la inteligencia artificial generativa inicia, la tomo con cautela, me doy cuenta de que genera valor y ahora lo que hago es empezar a utilizarla mucho aceleradamente. Y por eso vemos que todas estas curvas van ocurriendo en el mismo sentido. ¿Cuáles son las áreas donde más se está usando la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Entonces aquí estamos viendo una gráfica en la cual podemos ver en la parte de arriba, vemos los modelos de negocio en los cuales se está utilizando: salud, energías y materiales, servicios financieros, retail y gestión del consumidor, telecomunicaciones y medios, y tecnología, servicios profesionales. Y a mano izquierda estamos viendo las áreas dentro de esas organizaciones donde las tecnologías de inteligencia artificial generativa más se están usando. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que en la gran mayoría, incluso en promedio lo podemos ver a mano derecha, todas están utilizando fuertemente la inteligencia artificial generativa para marketing y ventas. Fácil. Creaciones de contenidos, creaciones de artículos, creaciones de imágenes, de videos, eso es lo que está ocurriendo acá. Y vemos a partir de ahí cómo, por ejemplo, para el diseño de productos y nuevos servicios, en las áreas de tecnología, en la gestión de servicios o las operaciones de los servicios, la generación de nuevo conocimiento, y de ahí hacia abajo, claramente, en los lugares donde más esto está ocurriendo lentamente es en manufactura, porque esto lo vemos más es en temas de robótica que en inteligencia artificial generativa. Así que vemos cómo ya hay un impacto muy fuerte, con unos porcentajes muy fuertes, y cada uno de ustedes podrá ver en cada columna, ver reflejado el sector al cual pertenece su organización. Una de las grandes preocupaciones que hay en las organizaciones para la toma de decisiones de si la inteligencia artificial generativa realmente es algo que deberíamos aplicar es, pues digamos que las empresas lo van a pensar en dos sentidos. Necesito que aumente mis ingresos o que reduzca los costos de operación. Eso es lo que busca para volverse más rentables, más eficientes, generar más dividendos al final. Y vemos cómo efectivamente la inteligencia artificial generativa está incrementando los ingresos en todos los sectores y en las diferentes funciones en las que se está utilizando. Incluso en un solo año, miremos cómo en la primera mitad del 2024, por ejemplo, analicemos aquí las áreas de marketing y ventas. Entonces, en las áreas de marketing y ventas, al principio del 2024, el 7% de las organizaciones veían un incremento de hasta el 10% de la eficiencia operacional o de la función en marketing y ventas de lo que estaban utilizando. Y ese mismo año ya lo crece al 8%, la cantidad de organizaciones que tienen un incremento de hasta el 10% en sus ingresos si utilizan esto en marketing y ventas. Y vemos cómo esos números van aumentando de izquierda a derecha en todas y cada una de las funciones que estamos viendo. ¿Cuál es la conclusión? Que estamos teniendo un crecimiento acelerado del uso de la inteligencia artificial generativa, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior, pero no solo eso, sino que el impacto de la inteligencia artificial generativa en el incremento de los ingresos es algo que también está ocurriendo con un crecimiento bastante importante en todas las áreas, en todos los sectores. Y los costos también se reducen. Como les mencionaba, las organizaciones pues van a buscar o mejorar sus ingresos o reducir sus costos. Y en la misma comparación de la mitad del año 2024 con el segundo mitad del año del 2024, vamos a ver el mismo comportamiento. Es decir, las organizaciones ya tenían reducciones de costos al principio y esas reducciones de costo aumentan en la segunda mitad del 2024. Reducciones de costos que están incluso por encima del 20% en reducción de los costos de las organizaciones. Entonces ahí tenemos mediciones del 20, de entre el 10 y el 19 o de menos del 10, pero en ese ejercicio vemos todos los porcentajes de todas las que han tenido estas reducciones. Recuerden que en todos los indicadores van a poder ver los enlaces a los estudios para que puedan, estos son estudios mucho más grandes, donde pueden ir a buscar
su sector y revisar esos indicadores a profundidad. Veamos entonces, ya vimos qué está pasando con el consumidor, qué está ocurriendo a nivel general con la inteligencia artificial generativa, cómo está aumentando el uso, cómo hay indicadores que soportan la hipótesis de que definitivamente está ayudando en el aumento de los ingresos y en la reducción de los costos. Vamos a ver qué ocurre con la adopción de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué tanto la estamos usando? Entonces aquí nosotros vamos a ver que para cada vertical de la industria hay un aumento, un incremento en el uso de la inteligencia artificial generativa. Tomemos una industria. Vamos a ver, por ejemplo, servicios financieros. Entonces, aquí donde estamos viendo en servicios financieros, nosotros vemos que en el 2023 la parte oscura decía 47% para el 2023 y 24% para el 2024. Entonces ustedes dirán, ¿ahí decreció? No, porque es que la parte oscura es organizaciones que apenas estaban explorando el potencial de la inteligencia artificial generativa. Pero ¿qué pasa? Que muchas de esas organizaciones que en el 2023 estaban explorando apenas qué ocurría con la inteligencia artificial generativa, ya en el 2024 realizan o estaban haciendo pilotos de inteligencia artificial generativa o ya habían hecho cargas funcionales en producción, en este caso, por ejemplo, en un 21% y en un 56%, 53%. O sea que 2023, año en el que la gente estaba viendo cómo era que funcionaba, si me servía para ciertas cosas. 2024, donde ya hacemos pilotos funcionales o ya empezamos a sacar funciones en producción de temas de inteligencia artificial generativa. Y ese comportamiento que les acabo de mencionar lo podrán ver en absolutamente cada una de las verticales de negocio que se pueden observar en esta diapositiva. Y otra de las cosas importantes es ver en los sectores qué tanto porcentaje del gasto o de presupuesto se está entregando para temas de inteligencia artificial generativa. Pues lo que uno diría es que, como decimos coloquialmente en mi país, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Si realmente ya habíamos visto que la inteligencia artificial generativa tiene un incremento a nivel mundial, ya tenemos evidencias de que genera mejoras en los ingresos y también genera reducción en los costos, y vemos que en cada vertical hay un aumento del uso de la inteligencia artificial generativa, pues claramente los presupuestos organizacionales van a aumentar. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, en una vertical como la de vertical de energía y de materiales, vemos como, por ejemplo, el 17% de las organizaciones encuestadas ya tienen un presupuesto de hasta más del 20% para temas de inteligencia artificial generativa. Y podemos ver que todas las verticales de una u otra manera están generando presupuestos en mayor o menor medida para estos temas. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica hay un índice que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que se conoce como el ILIA y que lo van a encontrar en la fuente que ven en la parte inferior, y hay una calificación, por llamarlo de alguna manera, es un test que tiene bastantes preguntas y que entrega una ponderación según las respuestas de las preguntas, en las cuales podemos determinar los países de Latinoamérica en donde están ubicados según el uso y adopción que están utilizando la inteligencia artificial generativa. Y ahí podemos ver para ese último índice ILIA generado, que pues Chile, Brasil y Uruguay van a la cabeza del uso de temas de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, y por eso son denominados pioneros. Luego hay un lote en el cual están, entre otros, por ejemplo, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, entre los países de Centroamérica que se encuentran aquí, que se encuentran como adoptantes, es decir, países que ya han fluido alrededor de entender que la inteligencia artificial generativa es importante y empezar a hacer adopciones de pilotos y productivos. Y hay otros que están en etapa de exploración, en el cual entendemos que la inteligencia artificial generativa es importante y empezamos a tratar de comprender cómo es que funciona para poder hacer adopciones, entre las cuales encontramos, por ejemplo, a Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros países. Veamos qué casos de uso estratégicos podemos identificar en temas de la inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a ir viendo algunos sectores.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, la banca, sector financiero. Entonces, en el sector financiero, la inteligencia artificial generativa está siendo usado, según un estudio de IBM, en riesgo y cumplimiento en un 32%, desarrollo de tecnologías en un 24%. Este nos gusta mucho, interacción con los clientes. Volvemos a tocar ese tema que tocamos al principio de la charla y es la importancia que tiene mejorar la interacción con los clientes en un 26%, en temas de asistentes virtuales, asesores financieros virtuales, automatización del onboarding, es decir, quiero entrar al banco y entonces todo ese proceso de onboarding que se puede hacer acá y el soporte contextual 24/7, o sea, que todo el tiempo, a toda hora, podamos resolver las preguntas que los usuarios pueden tener al respecto de eso. Y también en soporte operativo, por ejemplo, en temas de recursos humanos, finanzas, generación de contenido en marketing, como lo vimos hace un momento, entre otros. En el sector asegurador, aquí vamos a ver un estudio, digamos que es un reporte europeo, ¿sí? Lo que pasa es que la organización del EIOPA es una organización europea que hace estudios bastante profundos a temas del sector asegurador y podemos ver allí cómo en el sector asegurador el 40% de las organizaciones encuentra que uno de los casos de uso más importantes para poder llevar la inteligencia artificial generativa es servicio al cliente, detección de fraudes, gestión de reclamaciones y ventas y distribución. Entonces ahí vemos como entre los 4 más importantes que podemos ver en el sector asegurador. En el sector logístico y las cadenas de suministro, entonces todas aquellas organizaciones que pertenecen al sector logístico o que tienen una alta dependencia de sus áreas de logística para la gestión de sus productos, por ejemplo, entonces según Accenture encontramos que para esas organizaciones el 43% de las horas laborales que se están utilizando en las funciones de cadena de suministro se pueden ver impactadas por la inteligencia artificial generativa, un 29% por automatizaciones y un 14% por aumento o mejora del trabajo humano. 58% de los procesos de las cadenas de suministro pueden ser reimaginados con la inteligencia artificial generativa. Entonces vemos también cómo en el área logística, en las vertical de logística o las áreas logísticas y de cadenas de suministro puede existir un gran impacto también a través de la inteligencia artificial generativa en estos casos de uso que encontramos allí. Retail. Bueno, retail me parece que es uno de los lugares donde esto puede impactar muchísimo más. Volvemos a McKinsey, una de las consultoras más importantes a nivel mundial, y vemos cómo la experiencia del cliente y los chatbots terminan siendo también un punto muy importante para las organizaciones de retail, para asistentes de compra, por ejemplo. Vemos cómo hay una expectativa del valor económico que la inteligencia artificial generativa le va a entregar al sector de retail en los próximos años, que está entre 240 y 390 mil millones de dólares. Eso es lo que están esperando. Y hay un 90% de los ejecutivos en retail que ya han iniciado pilotos de GenAI en sus organizaciones. Entonces, retail también podemos, y así podemos ver cada uno de los sectores. El último sector que vamos a ver aquí va a ser el sector de la salud. Y en el sector de la salud hemos encontrado que según McKinsey, la eficiencia administrativa es uno de los lugares donde más se va a impactar en esa automatización de todas esas tareas del día a día que están ocurriendo en el sector salud y el engagement con los pacientes y los miembros. Entonces, nada más ayer tuve la experiencia del sector salud de, por ejemplo, personas que van a las citas médicas, a las instituciones y les cancelaron la cita pero nunca les avisaron o fueron y les hacía falta un resultado o un examen y entonces no pueden tener la cita o la facilidad para poder hacer los ajustes y cambios de sus citas médicas. Entonces ahí vemos un gran impacto en ese ejercicio y claramente, por ejemplo, AWS tiene algunas soluciones también de inteligencia artificial generativa enfocadas exclusivamente en sector salud, donde pueden encontrar incluso asistentes para el análisis de las imágenes diagnósticas. Entonces ya hay organizaciones a nivel mundial que están utilizando estos modelos de inteligencia artificial generativa para ayudarlos como un consultor aliado, como un amigo para los médicos, digámoslo así, y que les den una segunda opinión en esos análisis de imágenes diagnósticas para ellos poder certificar lo que quizás están viendo o hacerlo de una manera mucho más asertiva. César, hay una duda
pregunto, bueno, hice una pregunta en el chat y también te la hago a ti. Una de las cosas que pues nosotros vemos y lo que tú estás mencionando, siempre hay lugares para mejorar y hemos visto una mejora muy grande desde el uso de IA generativa. Y muchas de las cosas que yo siempre pregunto cuando tenemos reuniones es, bueno, ¿ustedes qué creen que les hace falta para implementar o para hacer más pruebas de concepto desde la utilización de GenAI? Tú, desde tu perspectiva, ¿qué han visto? Y bueno, y también invito a los que están hoy acá a responder esa pregunta, porque son cosas que nosotros queremos ayudar y trabajar para poder darles estos beneficios, ¿no? Entonces, no sé, César, ¿tú qué opinas? Yo creo que creo que uno de los grandes, de las grandes disparadores de esto es una voluntad corporativa. Es decir, una voluntad que la organización tenga de entender que la inteligencia artificial generativa le puede brindar unos grandes beneficios y tener la posibilidad de, junto a sus equipos humanos y quizás acompañado con alguna organización que tenga conocimiento en ello o de un fabricante como AWS, puedan tener la posibilidad de poder tener reuniones con las cuales puedan definir del universo de casos en los que creen que la inteligencia artificial generativa les puede ayudar a hacer una famosa matriz de impacto, ¿cierto? Y entonces definir de esos 5, 6, 7 casos de uso en los cuales, por ejemplo, en las áreas de servicio al cliente, en las áreas de marketing, en las áreas de venta o en áreas específicas de valor, de su cadena de valor dentro de la organización, encuentren un universo y poder determinar de esos casos de uso cuál es el que quizás me puede generar más impacto en el corto tiempo o en el corto plazo y más utilidad o más rapidez voy a encontrar en la implementación para que me genere esa utilidad lo antes posible. Y utilizando esa matriz, definitivamente utilizar la asistencia de un fabricante, en este caso, por ejemplo, de AWS y de organizaciones consultoras o empresas que tengan este conocimiento del servicio, como nuestros aliados el día de hoy, entre los cuales pues están Intelicolab, Sofía, OIT, que, con el fin de poder determinar ese caso de uso y hacer una prueba de concepto. Lo interesante es que muchas veces esas pruebas de concepto son sencillas de implementar, vamos a poder determinar rápidamente si me van a generar valor. Con el apoyo de fabricantes como AWS vamos a poder lograr que incluso esas pruebas de concepto salgan a veces hasta gratuitas o pueden salir a muy bajo costo y nosotros poder determinar si definitivamente logramos obtener lo que estábamos esperando y si es así, pasar rápidamente a un ambiente productivo. Nosotros definitivamente consideramos que las pruebas de concepto son una de esas herramientas valiosísimas para poder probar fácilmente, pero sí es importante haber determinado con anterioridad cuál es ese caso de uso al que le vamos a apuntar para esa prueba de concepto y ojalá definir ese caso de uso de la manera más inteligente posible, que es el que mayor impacto me ocasione y el más fácil de implementar en el menor tiempo. Eso sería lo que yo recomendaría. No sé vos qué pensás. No, perfecto. Esto es un tema muy importante y lo tomo a colación porque muchas veces nosotros solo vamos y decimos, ah, vamos a utilizar inteligencia artificial y esta es la respuesta. Y quedamos como, bueno, pero ya me dieron que la solución, que es lo que nos va a dar de beneficio. Y acá tengo un ejemplo de vida, de experiencia en carne propia. Yo soy ingeniero de sistemas, pero mi hermana mayor y mi mamá también son ingenieras de sistemas. Y una de las cosas que me impactó muchísimo en mi vida era que cuando yo tenía 8 años, yo era el que hacía toda la parte de extracción de archivos y yo le iba dictando, o sea, literalmente cogía el PDF en impreso y le iba dictando a mi mamá y ella iba copiándolo para digitalizar el documento. Entonces, nosotros eso nos tomaba todo un fin de semana, PDFs y PDFs, hasta que mi mamá dijo, yo, ¿qué estoy haciendo acá? Necesito, mi hora cuesta tanto, esto lo necesito automatizar de alguna otra manera. ¿Cuál fue la automatización? Dieguito, necesito más horas tuyas, te regalo helados. Y yo, como niño chiquito, digo, uy, helados, suena rico. Entonces, sí, así fue. Pero al final del día, lo que queremos es como, vean, o sea, miren ese impacto que hay. Ejemplo, mi mamá duraba 2 días en eso, no podía descansar, llegaba el lunes cansada, tenía que volver a trabajar y tenía que volver a hacer eso. Entonces uno comienza a mirar, ¿vale la pena que una, en este caso, digamos,
20 años de experiencia en ese momento que esté haciendo esto, o mejor cojo a esa persona y la dedico a algo que ella estudió, que le genera más valor, y esto lo automatizo. Entonces muchas veces es hacer esa matriz, ver ese impacto, luego hacer una prueba de concepto y luego decir, listo, vamos a producción. Y acá lo que nosotros queremos lograr es eso, con mostrarles todos estos, den ese primer paso, acá estamos para ayudarlos, utilicen todos estos beneficios que estamos hablando desde los lados de créditos, etcétera, para que puedan ver y saborear este beneficio, más que todo. Y eso es lo que los invito. Y tocas algo ahí muy importante y es el famoso mito de si nos vienen a reemplazar, ¿no? Y es cómo realmente lo que se busca con la inteligencia artificial generativa es trasladar esas competencias que como humanos tenemos para hacer cosas realmente más importantes y dejar esas documentaciones a mano, ese pasar un texto de un lado a otro o ese simple y llanamente digitar o responderle a los clientes todo el tiempo la misma pregunta, dejárselo a la inteligencia artificial generativa, que bien por ese beneficio, y coger esas horas hombre y ponerlas en lugares donde podemos generar muchísimo más impacto. Es definitivamente mucho más importante. Vamos a ver, vamos a empezar a analizar, ya vimos qué había pasado con el cliente, cómo está la inteligencia artificial generativa a nivel mundial, cómo está la inteligencia artificial generativa en nuestros territorios, cómo están nuestras industrias, cuáles son los casos de uso más importantes que la industria ha visto. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de tecnología, qué es lo que va ocurriendo allí. Vamos a ver temas de arquitectura. Les prometo que estos temas no van a ser profundamente técnicos, que no los podamos entender. Esto es un webinar para negocio, y no exploraremos las minucias que hay por allá abajo. Entonces, una de las cosas que ocurrió el año anterior, básicamente mediados del año anterior, era que nosotros veníamos hablando, ya habíamos hablado de inteligencia artificial generativa, ya todo el mundo estaba hablando con ChatGPT, ya todo el mundo estaba hablando por todas partes con la inteligencia artificial, pero entonces había un mito y es este agente de inteligencia artificial único va a poder resolver todo, y resulta que no. Resulta que un agente de inteligencia artificial generativa único no podía resolver todo porque le quedaba grande, literalmente. Y es que hay algunas limitantes técnicas que impiden que un solo agente de inteligencia artificial generativa pueda hacer de todo. Entonces, en este caso, esos agentes solo podían hacer tareas simples, requerían de nuestra intervención muy a menudo. Una de las grandes limitantes que tenía era que no se acordaban de nada. Es decir, uno les escribía algo y al rato les volvía a escribir, y él se iba olvidando de lo que estaba hablando con nosotros. Por lo tanto, a eso se le llama, bueno, la memoria del modelo. Ahora vamos a ver esos términos. Y también había una dificultad en interactuar con nuestros sistemas de información internos, lo cual en el sector bancario es muy importante porque, por ejemplo, si un usuario quería consultar su saldo, entonces difícilmente la gente llegaba hasta allá, o si yo quería saber cuándo tenía mi cita, pues difícilmente iba hasta el sistema de salud para poder consultar la cita. Entonces ahí había grandes problemas. Finalizando 2024, yo creo que podríamos estar hablando del último trimestre del 2024, nace digamos que una nueva paradigma del tema de los agentes, que es el multiagente, y es entender y comprender que divide y vencerás, digámoslo así. Y entonces era más importante no hacer que un solo agente se encargara de todo, sino que a ese agente lo que hacíamos era tener diferentes agentes expertos en cada cosa y más bien tener un agente de frente que era el que sabía. En nuestro país había un concurso muy importante que era yo sé quién sabe lo que usted no sabe, es decir, un agente que se encargue de la comunicación con el usuario y que sepa de los agentes expertos que hay atrás quién sabía hacer qué. Entonces era dividir las funciones para los cuales queríamos hacer que los agentes funcionaran, y ese es el paradigma en el que andamos nadando actualmente, en el tema del multiagente. Y esto ya me permitía automatizar flujos de trabajo, integrarme con los sistemas de información internos. Estos multiagentes podían acordarse más de lo que estaban hablando con nosotros, y nos genera un mayor valor. Entonces, actualmente lo que estamos utilizando es el paradigma de los multiagentes en esos agentes de inteligencia artificial generativa. Aquí vemos digamos que una de las primeras organizaciones que lanza este paradigma de multiagente, que lo explica muy bien, se llama Anthropic. Para quienes no lo conocen, es uno de los grandes fabricantes o uno de los
grandes actores de la evolución del tema de inteligencia artificial generativa. Incluso AWS ha hecho grandes inversiones en Anthropic para que sigan haciendo esa evolución, y Anthropic es uno de los modelos de inteligencia artificial generativa disponibles entre los servicios de AWS. Y aquí vemos algunas arquitecturas que no voy a entrar a profundizarlas, pero es básicamente para que nos demos cuenta cómo definitivamente de diferentes formas, dependiendo del caso de uso, se va dividiendo las actividades. Aquí, por ejemplo, vemos cómo, dependiendo de lo que el usuario le dijera, dependiendo de lo que el usuario dijera, estamos viendo el de la esquina inferior derecha, para los que en su pantalla no estén viendo dónde estoy poniendo el puntero. Entonces, el usuario le dice algo a algo que llamamos un supervisor o un orquestador, que es ese agente de inteligencia artificial generativa experto en poder hablar con el usuario, entender el usuario qué es lo que me está diciendo. Y él lo que va a hacer es, dependiendo de lo que el usuario me esté pidiendo, le va a decir a un modelo de inteligencia artificial generativa atrás, experto en algo, que lo haga. Entonces le puede decir al modelo 1, el modelo 1 puede ser experto, por ejemplo, en gráficas, el modelo 2 puede ser experto en idiomas, el modelo 3 puede ser experto en integrarse con un sistema de información. Lo que hace este es, dependiendo de eso, le va diciendo a los modelos que están atrás de qué se trata, y alguien se va a encargar de coger todas esas respuestas que vienen de los diferentes modelos, unificarlas para poderle entregar la respuesta o el resultado o el objetivo que está buscando el usuario. Entonces ya no es un único agente, sino múltiples agentes trabajando entre sí en un flujo de información para brindarle al final al usuario la respuesta que está buscando. ¿Cuáles son los 3 atributos que consideramos nosotros más importantes en toda esta? Hay muchos, pero digamos que estos son los 3 más importantes que desde el caso de negocio deberíamos revisar a la hora de elegir cuáles son los modelos de inteligencia artificial generativa o los proyectos o de hablar de los proyectos de inteligencia artificial generativa que vamos a utilizar. Y son estos 3 que ustedes van a estar escuchando mucho en sus proyectos de inteligencia artificial generativa. La idea es que se lleven este conocimiento para que cuando tengan esas interacciones en las cuales estén eligiendo los proyectos y las pruebas de concepto, pues podamos entender de qué están hablando. La ventana de contexto diríamos que es como de qué se acuerda el modelo. Básicamente es la capacidad que tiene él de poder recordar, coloquialmente se los estoy explicando, de todo lo que yo le estoy escribiendo, que él se acuerde de todo lo que le estoy escribiendo durante un lapso de tiempo. Entonces, si yo le doy instrucciones muy largas, pues que él se tenga la posibilidad de coger todas esas instrucciones. Si en el futuro, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, le vuelvo a preguntar sobre esas instrucciones que le di, él trate de acordarse. Y aquí quiero salvar de una vez que ellos no tienen una memoria infinita, que más memoria tenemos nosotros. Entonces, debemos comprender que ahí hay una limitante y debemos saberla utilizar cuando hacemos las definiciones de los proyectos de inteligencia artificial generativa. El segundo del que les voy a hablar es la velocidad de inferencia, y es qué tan rápido quiere que me responda. Que yo le escriba y le diga, hey, quiero que me respondas tal cosa, y que él se demore pocos milisegundos, pocos segundos, a veces se demora algunos minutos, dependiendo de lo que yo le esté poniendo a hacer. Y esa velocidad en la cual me responde pues va a ser muy importante, porque así como somos nosotros los humanos, siempre queremos que esto ocurra lo más rápido posible. Pero si yo quiero un modelo que tenga una ventana de contexto, es decir, que se acuerde de muchas cosas y que responda muy rápido, pues ahí va a estar asociado al costo. Y el costo también es algo que nosotros debemos ser muy conscientes de ello, porque pues suele ocurrir, salió el nuevo modelo, hace de todo, necesito ese modelo en mi organización, pero cuesta muchísimo. Pues la gente a veces no tenemos esa conciencia del costo de los modelos de inteligencia artificial generativa a la hora de que los vamos a usar, y resulta que hay algo que se llama el costo del token, que es básicamente lo que me va a costar a mí entregarle una información al modelo y que él la entienda. Ese es el token, el costo del token del input, de la entrada que yo le estoy dando. Y el costo del token del output es lo que me va a costar a mí que él cree la respuesta y me la entregue. Esos son el mensaje de ida, y el mensaje de regreso va a ser algo que tiene sus costos, y es algo que nosotros vamos a tener que trabajar con inteligencia para que los costos de los proyectos de inteligencia artificial generativa escalen de la forma adecuada y que sean costo eficientes. Les voy a poner un ejemplo y voy a sacar a AWS de la colada, porque luego lo meteremos en la colada. En este momento que hicimos esta evaluación, claro, ya no son los más potentes, pero en el momento que lo hicimos, si ustedes van a poder ver, hay un sitio web que se llama Artificial Analysis
que es un lugar donde se están haciendo comparaciones de todos los modelos. Hay diferentes portales para ello. Este es uno de los que les recomendamos. Y allí, en ese momento que hicimos esta comparación, los 3 modelos más importantes de algunos de los fabricantes más importantes eran Claude 3.7 Sonnet de Anthropic. Ya les conté quién era Anthropic. GPT-4o, que es OpenAI, que es el famoso ChatGPT. Y Gemini 2.5 Pro, que es de Google. Eran como 3 de los modelos más importantes en ese momento. Y vamos a analizar las 3 características que les acabo de mencionar en esos 3 modelos. Entonces, para ese momento histórico, y lo menciono porque ahora Claude ya está en la versión 4, GPT ya está en la versión 5, Gemini es posible que ya haya sacado otra versión, no lo recuerdo. Entonces, vamos a ver esas comparaciones. En ese momento histórico, por ejemplo, Claude 3.7 Sonnet tenía una ventana de contexto de 200.000 caracteres. Tenía la posibilidad de poder trabajar al tiempo 200.000. Miren que Gemini, por ejemplo, en ese momento acababa de salir y podía trabajar 1.000.000. Y el que todos conoce, todo el mundo conoce, que era GPT, era el que menos ventana de contexto tenía, que era 128.000. Entonces ahí, desde la ventana de contexto, que es eso de lo que el modelo se va a poder acordar, ya tenemos un punto de comparación. ¿Cuál es el otro? Los costos. Entonces aquí estaba. En este momento histórico, el que más costaba era ChatGPT, con un $5 por 1.000.000 de tokens. Es como el millón de tokens es como la medida, la moneda de transacción a la que él voltea todo lo que yo le estoy preguntando en texto o en audio. Es 1.000.000 de tokens y costaba $5. Y el que menos costaba, por ejemplo, en ese momento era Gemini, 1.25. Y el costo de salida, es decir, lo que me costaba que él me respondiera, entonces para GPT, para lo que era ChatGPT en ese momento costaba 15, para Claude de Anthropic costaba $15, perdón, y para Gemini costaba $10. Entonces, aquí uno podría decir, wow, entonces el que más ventana de contexto tenía era 1.000.000, $1.25 y 10, entonces Gemini 2.5 acababa de salir al mercado ofreciendo las mejores características en ese ejercicio. Pero démonos cuenta de lo siguiente, la otra característica era el tiempo de inferencia o la velocidad de inferencia, y démonos cuenta cómo Gemini era el que más se demoraba en responder. Aquí estamos viendo la cantidad de tokens por segundo, y entonces este utilizaba hasta 210 tokens por segundo y en cambio Claude utilizaba 76 tokens por segundo. Entonces tenía la posibilidad en ese momento Claude de Anthropic de ser un poquito más veloz. Entonces, démonos cuenta que todas las características tienen un costo y un beneficio y nosotros tenemos que saber utilizarla. Entonces ya la respuesta no es quiero utilizar mi proyecto de inteligencia artificial con ChatGPT. ¿Por qué? Porque sí, usted consciente de los costos que hay, se ha dado cuenta de si hay alguna otra solución u otro modelo que le ofrezca mejor performance para el caso de uso y la prueba de concepto que usted quiere. Entonces hay al menos 3 atributos que deberíamos revisar: la ventana de contexto, los costos y la velocidad. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Este fue un ejemplo de costos que vamos a ver aquí. Entonces, resulta que vamos a montar un proyecto en el cual ya hicimos una medición y ese proyecto tiene los siguientes costos. Entonces, cada interacción de los usuarios me va a gastar 10.000 tokens. O sea, cada que un usuario me va a preguntar por algo y yo le voy a responder para ese algo en particular, de ese caso de uso para el cual estamos haciendo el ejemplo, entonces él se va a gastar 10.000 tokens, de los cuales 7.000 son de entrada y 3.000 son de salida. O sea que la cantidad de información que el usuario le está pasando a la entrada es muy alta y a la salida él está produciendo algo muy poquito. Vamos a suponer que en el mes hay 5.000 usuarios que van a consultar ese agente de inteligencia artificial generativa. Pero cada que me hacen una consulta, realmente el usuario tiene 10 interacciones. Es decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Quiero preguntarte algo. Pregunte, pues. Lo que yo quiero preguntar es esto. Ah, bueno, la respuesta es esta. No, cada que nosotros le estamos preguntando algo es una interacción que estamos teniendo con el modelo y eso está consumiendo unos tokens. En ese ejercicio que acabamos de plantear, esto nos daría, por ejemplo, que el total de interacciones eran 50.000 interacciones y que nos íbamos a gastar en este ejemplo 350 millones de tokens de entrada y 150 millones de tokens de salida. Hicimos el ejemplo con todos los 3 modelos e hicimos la comparación de cuánto nos costaría este agente de inteligencia artificial para estas características,
y nos dimos cuenta que con Gemini 2.5 Pro ese agente al mes nos iba a costar $1,937 y con ChatGPT nos iba a costar $4,000 y con Claude de Anthropic nos iba a costar $3,300. Entonces ahí vemos cómo tomar decisiones al respecto de los modelos que vamos a elegir pueden ocasionar grandes impactos en la costo-eficiencia del modelo dependiendo del caso de uso. ¿Listo? Me gustaría darle entonces aquí paso a nuestro gran experto y arquitecto de AWS, a Diego, que nos está acompañando el día de hoy para que nos cuente un poco al respecto de cómo juega Amazon y AWS en este ejercicio. Sí, acá un tema muy importante y que también está relacionado con toda la parte de Bedrock y la idea de democratizar, que esa palabra es muy importante, el uso de GenAI, es poder mirar las variables en el sentido de, bueno, cuál modelo voy a escoger, cuáles son esas métricas importantes. Como César ahí mostraba, va a haber un impacto no solamente en el tipo de costo del modelo, sino también en el impacto hacia el cliente, que va a tomar menos tiempo o más tiempo, o va a ser más preciso o menos preciso. Y hay una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar es, bueno, hay unas tres variables que tenemos que tener en cuenta y son la velocidad con la que nos va a responder el modelo, la precisión que nos va a dar el modelo y por último el costo que nos va a dar el modelo. De ahí es cuando uno llega y dice, bueno, ese caso de uso que decía César al comienzo de, bueno, hace un par de minutos de, vamos a hacer una matriz, vamos a ver el impacto, vamos a escoger ese impacto y vemos cuáles son las variables que son importantes, pues uno comienza a decir, ah, bueno, la velocidad es más importante que la precisión. Listo. Entonces no necesito un modelo que sea más costoso, ni necesito un modelo que sea rápido, va a ser un menor costo, pero va a afectarse la variable de precisión. Entonces ahí es cuando comenzamos a hablar de, bueno, tenemos miles de modelos, diferentes generaciones. Cuando digo miles de modelos es por las generaciones que podemos utilizar. Tenemos que hacer pruebas, tenemos que mirar cuál es el modelo, no tenemos que irnos a esa mentalidad que yo siempre molesto desde el lado de psicología, porque lo he visto todo el tiempo de, ay, es que vamos a utilizar una base de datos. Ah, eso es fácil, utilizamos una base de datos relacional y ya salimos del problema. Pero, ¿qué estamos resolviendo? ¿Cuál es la solución? Acá viene la misma pregunta. ¿Qué estamos resolviendo? ¿Necesitamos velocidad? ¿Necesitamos precisión? ¿O necesitamos ahorros de costos? Entonces, ahí es cuando llegamos y decimos, bueno, vamos a utilizar Bedrock. Bedrock nos va a ayudar a, tenemos un solo endpoint y de ese endpoint podemos escoger el modelo. Y si decidimos cambiarlo, pues lo cambiamos. ¿Cuáles son otras cosas de esas ventajas de solamente esa única puerta de entrada con los diferentes modelos que pueden probar? Es que también van a tener ventajas desde el lado de, pueden customizar algunos modelos, ir un poco más profundos para dar ese conocimiento de decirle al cliente, mira, yo estoy entendiéndote, te estoy comprendiendo, sé lo que quieres hacer y te doy estos consejos. He hecho mi lado del trabajo de conocerte, que eso es muy importante hoy en día. También toda la parte de seguridad, ¿no? De decir, voy a coger el modelo que tiene error, lo voy a poner en mi cuenta, es tu información, todo lo que pongas no se va a ser utilizado para entrenar y con eso llegas y utilizas ese modelo que entiende un poco más de tu negocio. ¿Qué cosas más de temas de seguridad? Hay una parte que se llama Guardrail, que lo que hace es decir, es que yo quiero que cuando me pregunten de tal forma, o que digan, ejemplo, quiero crear una bomba, tú le digas y le respondes automáticamente, hey, ese tipo de cosas yo no las respondo. Entonces son temas que vamos ayudando desde la flexibilidad que estamos viendo desde la parte de todos los modelos que hay desde la seguridad, desde los datos son tuyos y no van a ser utilizados para entrenar, que eso es muy importante porque al final del día uno de los temas que hemos venido trabajando es los datos. Los datos son los que te diferencian a ti. Entonces, esto es muy importante resguardarlos y utilizarlos a tu beneficio como empresa. Entonces, esas son las cosas. Ahí hay algunos que están en esa página donde está Noah, Llama, Command, DeepSeek, Anthropic y 21 Labs, entre otros. Lo importante es, desde Bedrock, ustedes también pueden ir y probar, hacer comparaciones, evaluaciones. Entonces, para que lo sepan que desde ahí ustedes van a tener ese punto centralizado donde pueden sacar las demás cosas.
Si quieres, pasa a la siguiente slide, por favor. Bueno, en Nova, Nova es grande en el sentido de que tienen Nova Micro, Nova Lite, Nova Pro, Reels, Sonic. Entonces, eso es también lo que venía con esa flexibilidad. ¿Qué fue lo que hizo Nova? Decirles, mira, si ustedes necesitan rapidez y solamente es proceso de texto, pueden utilizar Nova Micro. Y les va a responder súper rápido, súper costo eficiente. Ah, necesitan un poquito más de inteligencia Light. Necesitan más inteligencia Pro. Y aquí es donde van a comenzar a ver cómo esas diferencias de, nos responde un poco más lento, pero un poco más preciso. Vamos a tener una ventana con Nova Pro de 300.000 tokens. La velocidad de inferencia más o menos de 109. Pero a mí lo que más me importa de acá y lo que quiero que cojan de estos slices, hay un mar de modelos que pueden utilizar. Muchas veces, desde el lado de tecnología, nosotros los vemos como una ventaja. Si les soy sincero, desde el lado de psicología, yo lo veo más como, wow, ¿y ahora por dónde comienzo? Y aquí es donde nosotros estamos, que vivimos en esto y decimos, mira, yo les recomiendo por lo que ustedes quieren hacer y por este caso de uso, comencemos por este modelo. Veamos cómo nos funciona, cuánto es el costo y salimos por ahí. Entonces, eso también es hablar con nosotros, preguntarnos y con eso poder ir y avanzar y decirles, mira, estas son las ventajas. Otra ventaja que tiene Bedrock, donde está Nova, es ustedes no se tienen que encargar de la infraestructura. Bedrock va a aumentar o disminuir, crecer, dependiendo de esa necesidad. Si ustedes ya dicen, no, es que yo ya tengo un consumo constante, también lo pueden utilizar. Entonces, hay una flexibilidad y esa flexibilidad la podemos sacar como ventaja. Sí, al final también ustedes nos preguntan y nosotros nos damos esos consejos. Si quieres el siguiente slide. Y acá, pues bueno, todo lo que decía César, hay pruebas, mediciones, vista desde, bueno, qué tal nos va con la parte de un ordenamiento general versus un razonamiento matemático. Me acuerdo mucho de las pruebas que hicieron cuando salió toda la parte de los modelos de mirar quién programaba mejor que otro y cuántas eran las programaciones. Bueno, las acertaciones de LetCode, me acuerdo mucho que yo practicaba ahí. Y eso también son casos, ¿no? O sea, tú no vas a llegar y decir, mira, es que voy a utilizar Cloud para todo porque solamente en el de matemáticas le fue mejor. No, pues para eso acá están esos casos de uso y para eso está. Entonces muchas veces, y por eso también la pregunta a considerar es planear, entender dónde voy a utilizar. Antes de ni siquiera programar o de decir voy a utilizarlo, es mirar cuál es el impacto, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, y con eso hacer una planeación para esos pasos, para que sea exitoso, ¿no? Porque muchas veces solamente llegamos, probamos y decimos, no, muy caro, bueno, hasta luego. Pero falta es esa profundización, ¿no? Entonces, ahí como para terminar, les invito a hablar con nosotros, a preguntarnos, a decir, bueno, nos falta esto, ¿tú qué piensas? Y trabajar a nuestro lado. Muchísimas gracias. Una de las cosas importantes que queríamos mostrarles con esto era que pues ese es los modelos de Nova Pro ustedes no son tan famosos, diría yo, no tienen tanto marketing porque hacen parte de como esos modelos que están disponibles para generar soluciones de inteligencia artificial generativa corporativas con unos grandes beneficios. Son los modelos de AWS. Y aquí quiero poner entonces en perspectiva estos modelos de AWS versus los otros y miren cómo ahorita habíamos visto la importancia de la ventana de contexto y de los costos, pero yo quiero que vean aquí una cosa bien interesante al respecto a los costos. Y se podría mencionar que NovaPro es el más económico, con una ventana de contexto brutalmente responsable. Digamos que la de Gemini 2.5 Pro es fuera de concurso, pero el resto versus los otros está muy bien y con una velocidad de inferencia bastante interesante. Entonces, conocer que AWS nos brinda un modelo para esas soluciones es bastante interesante y veamos qué ocurriría con ese ejercicio que hicimos de costos si, por ejemplo, hubiésemos utilizado este modelo. Dense cuenta que para el mismo ejemplo que habíamos visto estaríamos obteniendo, utilizando los modelos de AWS, utilizando Amazon Bedrock
y montando esa solución que queríamos montar en un modelo como Nova Pro, con los beneficios que acabamos de ver, estaríamos teniendo entre un 61 o un 80% de ahorros en comparación a esa solución con los otros modelos. Claro, esto cambia día a día. Ahí lo importante es entonces o tener estos aspectos presentes a la hora de diseñar estas soluciones o contar con el apoyo de los fabricantes o con el apoyo de las organizaciones de consultoría para que, pues, es nuestra labor estar pendiente de esto todo el día. La labor de ustedes seguramente será mantener el core de negocio y la tecnología en su core de negocio, y trabajando juntos seguramente podríamos encontrar la mejor solución costo eficiente para ello, y siempre estaremos disponibles para eso. Recuerden que en la presentación nosotros les dejamos los enlaces de todas las fuentes y también encontrarán el enlace para poder contactar a nuestro arquitecto de AWS del día de hoy para que le puedan hacer preguntas, y a través de él quizás y a través de nosotros también contactar a AWS sin ningún problema. Vamos a hablar entonces de una solución ya diseñada para utilizando todos estos aspectos de tecnología que estamos viendo hasta el momento, que se llama Sabio CX. Sabio CX es una solución de inteligencia artificial generativa que es multicanal, que está diseñada, ese CX es de Customer Experience, o sea, tiene un interés muy profundo en que la experiencia de los clientes y de los usuarios sea magnífica y que lo podamos usar tanto para servicios como para ventas. Hoy Sabio CX funciona para servicios, para ventas, para marketing, entre otros aspectos. Y vamos a contarles rápidamente qué lo compone y veremos un demo. Recuerden que en el chat nos podrán dejar las preguntas que responderemos al finalizar. ¿Qué beneficios encontramos en una solución ya diseñada? Digamos que si tu organización desea utilizar inteligencia artificial generativa, pues hay dos caminos, y es crearla con tu equipo interno o crearla desde ceros, o utilizar una solución de inteligencia artificial generativa que ya esté construida, que esté construida bajo unos parámetros muy importantes que los vamos a ver a continuación, y poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, Sabio CX es una solución que pueden ustedes utilizar en modalidad SaaS, y que se puede integrar con sus sistemas de información internos para poder interactuar con sus clientes, con sus usuarios, con sus proveedores o con sus usuarios internos. Ahora les voy a contar un poco de algunos casos de uso en los que Sabio CX funciona. ¿Qué ganamos con esto? Pues entonces imaginémonos a esos usuarios contactándonos por cualquier canal, haciendo preguntas sobre nuestros servicios, sobre nuestros productos, queriendo colocar peticiones, quejas y reclamos, queriendo generar solicitudes o iniciar trámites. Pues Sabio CX va a poder acompañar a esos usuarios para que eso ocurra de una manera desatendida, sin que haya personas para ello, sino la inteligencia artificial generativa trabajando para nosotros. Otra cosa interesante, como les decía, es que se integra con sus sistemas de información. Entonces, si por ejemplo un usuario está preguntando por algún dato que está dentro de sus sistemas de información, sea datos de la fecha de corte del crédito, si soy una entidad financiera, o en dónde viene el paquete y en qué condiciones viene, si soy una empresa logística, o si ya me modificaron la cita, o si ya salieron los resultados de mis exámenes, si soy una empresa de salud, y así sucesivamente. En educación, por ejemplo, pueden consultar las calificaciones, o cuándo son las fechas de las matrículas, o en cuánto me quedó una nota. Todo ese tipo de cosas pueden utilizarse a través del sistema de información, porque Sabio CX se integra a sus sistemas de información, extrae el dato que requiere, obviamente con los temas de seguridad necesarios, y le entrega la información al usuario de primera mano. Tiene conectividad multicanal, o sea, Sabio CX va a poder conectarse a sus canales de WhatsApp, chat web. Si es un usuario interno, puede utilizar Microsoft Teams, Google Meet. Ya lo hemos también implementado con mensajes de texto. Cualquier otro canal que ustedes tengan, pues nos podremos conectar a él para que los usuarios que se comunican a través de esos canales sigan teniendo la interacción que estaban acostumbrados, pero ahora con la inteligencia artificial generativa gestionándolos. Y una cosa muy importante que mencionó ahora Diego al respecto, y es la relevancia que le damos al tema de seguridad. Y es que en los temas de inteligencia artificial generativa hay algo que es muy importante que él mencionaba, y era la seguridad de los datos, y pues son sus datos, los datos corporativos. Así que el enfoque de Sabio CX es tan importante en temas de seguridad, y por eso utilizamos el respaldo de AWS y la plataforma de AWS para eso, que tiene la posibilidad de poder tener
hacer cumplimientos a regulaciones y trabajar en sectores muy regulados como sector asegurador, sector financiero y sector salud, que son en los cuales las regulaciones son muy importantes al respecto de estos temas. Y esa misma seguridad estará para cualquier otro tipo de sector. ¿Qué funcionalidades tiene esta solución? Entonces, miren, imagínense nosotros desarrollar una solución desde cero con esto, pero esto ya viene con todo esto. Entonces, ya sabemos que trabaja entre canales, WhatsApp, Business, Google Meet, Microsoft Teams. Puede conectarse a su correo electrónico. Imagínense ese correo electrónico de soporte @ o contacto @ al que llegan cientos o miles de correos y que alguien tiene que estar leyendo para saber si es información importante, a quién le tengo que redirigir ese correo dentro de la organización. Pues SabioCX está en capacidad de hacerlo, una ventana de chat web o cualquier otro canal. ¿Cómo se entrena el modelo? ¿Cómo se le enseña al modelo sobre qué temas o a la gente de SabioCX sobre qué temas debe responder? Alimentando una base de datos de conocimiento con documentos. Entonces, ustedes arrastrando y soltando pueden subirle los documentos de sus servicios, de sus productos, de las preguntas frecuentes, de la información general, de todo lo que ustedes quieran a través de Word, Excel, documentos de texto, documentos de PDF. SabioCX lo que hace es tomar ese documento, interiorizarlo y dar respuestas sobre ello. Y aquí también quiero hacer salvedades al respecto de la seguridad, pues la base de datos de conocimiento es única, exclusiva para su organización, porque SabioCX funciona única y exclusivamente para usted, o sea que no se comparte la base de datos de conocimiento con otras organizaciones, ni se comparten los datos con otras organizaciones. Cada organización tiene su propio silo de información, lo cual garantiza la seguridad. Y de eso vamos a tener trazabilidad, o sea, SabioCX les va a permitir llevar la trazabilidad de todas las comunicaciones que tienen y con esto ustedes van a poder hacer ejercicios de auditorías, por ejemplo, responder a auditorías internas o externas en las cuales queremos saber cómo nos estamos expresando con nuestros usuarios o un usuario tiene un reclamo, entonces podemos llevar la trazabilidad y aquí podemos iniciar workflows. Por ejemplo, imagínense el usuario que habla por WhatsApp y pide una cotización. Entonces usted podría lanzarle al área comercial la cotización y que el área comercial la construya y que el área comercial luego la envíe a través de ese workflow y entonces esos escalamientos podrán ser automáticos y le estará enviando notificaciones automáticas a todo su equipo interno de cuándo le ha llegado un caso enviado por la inteligencia artificial o si lo tiene que aprobar o no y de todo eso obtendrán medidas de cumplimiento que les ayudarán mucho a las medidas de cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio, sea para sus áreas de servicio al cliente o sea sus medidas de cumplimiento internas. En temas de arquitectura, ya les contaba que tenemos la posibilidad de integrarnos con sus diferentes sistemas de información y nos mencionaban ahorita desde AWS la facilidad que tenemos de poder utilizar diferentes modelos. Pues como estamos utilizando Amazon Bedrock, pues podríamos elegir diferentes modelos y si mañana sale uno nuevo con mejores prestaciones, pues tenemos la posibilidad de poderlo cambiar porque el modelo hace parte de una funcionalidad en la arquitectura que podemos modificar según la necesidad. Porque estamos innovando constantemente y estamos muy preocupados por los temas de la seguridad. SabioCX ya recibe notas de voz, o sea que hemos visto casos de uso, por ejemplo, en logística, donde los conductores de transporte no quieren escribir o no pueden por la función que están realizando, envían una nota de voz y la nota de voz es tramitada por SabioCX, también funciona para Google Meet, también ya recibimos archivos adjuntos y hacemos escáner de imágenes para poder extraer datos de ahí y poderlos utilizar. Eso es una funcionalidad que podrían tener desde cualquiera de los canales. Como es único y exclusivo para su organización, usted le puede colocar la personalidad que quiera. O sea, usted puede decir cómo quiere que se llame, cómo quiere que responda, en qué lenguaje, si en lenguaje coloquial, si en un lenguaje mucho más tranquilo, si quiere que sea experto en un tema, si por ejemplo su organización es, puede decir, en logística, pero para productos para el cuidado de las mascotas. Entonces lo volvemos experto en temas de mascotas. Y puede trabajar en diferentes idiomas, o sea que si usted tiene clientes de habla hispana, pero también tiene clientes a los cuales les debe contestar en inglés y hablar en inglés o en portugués, pues SabioCX está en la capacidad de poder entender en qué idioma le están hablando y responder en ese idioma. De todo esto van a tener métricas, tanto de la salud del sistema como de la cantidad de casos que se van creando en cada uno de los canales, de todo el uso que están teniendo, con el fin de que tengan los indicadores y métricas necesarias para poder saber si es una solución que les está generando valor. Y tenemos muchas funcionalidades que van saliendo poco a poco. Ya hacemos, por ejemplo, campañas inteligentes de marketing. O sea que a través de esos canales ustedes pueden lanzar una campaña de marketing y si el usuario les responde, que es la famosa conversión, pues para
pegarle al timing de la conversión y tomar en vivo esa conversión, pues Sabio CX va a ser el que va a responderle las dudas a esa persona que tenga de la campaña para poder hacer esa conversión y volverla a una venta, por ejemplo. Hacer análisis de documentos, y también lo hemos utilizado para hacer auditorías de grabaciones de llamadas. Es decir, si usted tiene un contact center en el cual quedan las llamadas grabadas y hoy tiene una persona escuchando las llamadas para saber si la calidad de las llamadas fue buena o no, pues esto también lo podría hacer automáticamente con Sabio CX, entre otros múltiples casos de uso que se pueden realizar. Así que estaríamos viendo una solución que rápidamente les puede entregar valor porque ya está construida, es conectarse a sus canales de comunicación, definir sobre qué temas queremos responder y ponerlo en producción para que sus usuarios ya tengan la posibilidad de, a través de esos mismos canales, poder obtener el valor de tener una solución de inteligencia artificial generativa que te responde con contexto, que te cuida los datos y además de eso trabaja 24/7. Vamos a ver un demo, entonces vamos a ver a Sabio CX funcionando en vivo. Y lo que vamos a hacer aquí es que pues vamos a ver un canal, vamos a hacer algunas consultas, vamos a tratar de iniciar un trámite y vamos a ver qué respuestas me va a entregar utilizando algunas de las funcionalidades de Sabio CX. Voy a cambiar de ventana, perdónenme un momento, para irnos a un canal y voy a compartirles. Cuéntenme por favor cuando lo estén viendo. Deberían estar viendo una ventana de WhatsApp en este momento. Gracias. Aquí estamos viendo cómo Sabio CX se vuelve un contacto normal de WhatsApp. Vamos a utilizar el canal de WhatsApp para este ejemplo y vamos a intentar hacer dos demos. Pues a ver dos agentes. Aquí vamos uno que se llama Siniestros y otro que se llama Financiero y Seguros. En este vamos a ver un ejemplo de una compañía utilizando esto, por ejemplo, para atender los siniestros de pólizas de seguros. Imagínense una persona que de pronto está teniendo un accidente y quiere reportar el accidente. Normalmente acá ocurriría que tendría que llamar a la aseguradora y que le tienen que contestar en la aseguradora y seguramente de una manera bastante análoga solicitar algunos documentos y validaciones que quizás los tiempos de respuesta para un momento como ese no sean los adecuados. Vamos a tratarlo de ver en funcionamiento y en el otro veremos a una organización que dispone un servicio al cliente para que se hagan preguntas frecuentes al respecto. Vamos a hacer algunas salvedades acá. En este demo de siniestros, pues al estar utilizando un demo, pues las capacidades de cómputo y la velocidad va a ser, de pronto en las primeras respuestas van a notar ustedes que se demora un poquito, pero en un ambiente productivo, pues con las facilidades que dan las soluciones en la nube, pues lo que se hace es subir la disponibilidad de algunos de esos servicios que están disponibles, valga la redundancia, esperando las comunicaciones de los clientes y la velocidad aumentará. Entonces vamos a saludarlo. Hola, buenos días. Lo primero que vamos a ver y que quiero que vayamos teniendo algunas diferenciaciones es la diferencia que hay entre una solución de inteligencia artificial generativa y un bot convencional. Los bots convencionales, los que existían hasta hace poco, eran preguntas y respuestas predefinidas en algo que se llamaban nodos. A cada nodo yo le colocaba un hito de conversación y entonces lo que se decía era que yo le iba a responder al usuario con una respuesta que estaba predefinida. Y aquí lo que estamos utilizando o lo que vamos a utilizar es inteligencia artificial generativa, en el cual para cada respuesta que se vaya a dar, él nos va a ir respondiendo, construyendo la respuesta. Eso va a depender de cómo nosotros le escribimos, de en qué tono le escribimos, de en qué idioma le estamos escribiendo. Así que esta respuesta que nosotros estamos viendo aquí en este momento es una respuesta que ha sido construida por el modelo de inteligencia artificial. Aquí nos da la expresión de para qué nos puede servir. Voy a dejarle a él una nota de audio. Esta nota de audio, creo que ustedes me están viendo en la cámara, la voy a dejar desde mi celular. Dame información sobre los documentos. Vamos al grano de una vez. Tuve un accidente en este momento y quisiera reportar este siniestro. ¿Podrías ayudarme, por favor? Entonces, imaginémonos un usuario que en este momento no se quiere poner a escribir. Entonces, lo que hace él es enviar una nota de voz y aquí lo que vamos a ver es, recuerden lo que estábamos hablando de multiagentes. Entonces,
hay un multiagente en este caso, uno de los agentes expertos atrás, que es experto en tramitar las notas de audio y dependiendo de lo que yo le esté diciendo en ese audio, pues me va a contestar. Otra de las cosas importantes que tenemos es que todo el tiempo estamos mencionándole al usuario qué estamos haciendo. Eso es para que el usuario no sienta que lo estamos dejando en visto. Y entonces, a veces uno no sabe si me escuchó o no me escuchó, si me va a responder o no me va a responder. Entonces, él aquí está diciendo que está escuchando la nota de audio. Y dense cuenta que ya él tramita el audio, me responde bastante rápido. Y recuerden lo de la calidad de servicio y el enfoque en experiencia de usuario. Entonces, miren que él, por ejemplo, aquí me está diciendo que lamenta mucho lo ocurrido y que, bueno, vamos a tener que utilizar el tema de tratamiento de datos aquí. Entonces, yo le voy a decir, sí, claro que autorizo. Miren que en este caso, en otros bots, yo debería haber escrito sí autorizo literalmente para que él lo entendiera, pero acá él hace una interpretación de mi respuesta y aquí lo que aquí estamos utilizando es la autorización de tratamientos de datos personales y me dice que ahora sí me va a poder ayudar en el registro. Entonces me va a decir claramente esto es una prueba, esto es un piloto, esto es un flujo de información que nos estamos imaginando, pero esto lo podríamos ajustar al flujo que ustedes requieran para el caso de uso que ustedes requieran. Aquí vamos a probar las capacidades que tiene. Ya vimos la capacidad que tiene de entender lenguaje natural, de poder escuchar las notas de voz, de darme respuestas según el contexto, de mantener la calidad del servicio en las respuestas. Entonces ahora dice, listo, voy a ayudarte. Entonces ya como ya le generé el tratamiento de datos personales, me dice que le tengo que dar mi número de identificación, la placa del vehículo, la fecha y la hora. Estamos suponiendo que para esta organización esto es importante para poder generar el trámite. O sea que ustedes podrían siempre pedir en el trámite el check de las cosas que se requieren. Voy a colocarle, en este caso, solo mi número de cédula. Entonces, miren que no le tuve que colocar todo en primera instancia y él lo que va a hacer es irme acompañando en la gestión de cada uno de los mensajes para poder ir identificando que yo le entregue toda la información sensible que él me está pidiendo. Entonces voy a darle el número de placa y en este caso la mía es SPC, perdón. 11H es el número de placa y el accidente fue hoy a las 11:15. Vamos a suponer que fue a las 11:15 AM en Colombia, pues. Entonces veamos qué ocurre allí. Entonces él identifica que ya tiene 3 de los atributos que me está pidiendo, pero que me hacen falta. Me dice que le proporcione la ubicación y le voy a proporcionar la ubicación en este momento. Se la voy a proporcionar desde mi ubicación en WhatsApp. Voy a darle la ubicación del accidente. Le voy a decir que es en un centro comercial que queda bastante cerca de aquí. Le di la ubicación. Entonces, esa persona estaría parada en el momento del siniestro, le daría la ubicación y dice que le cuente brevemente y también me está pidiendo algunas fotografías. Entonces, yo le voy a contar brevemente qué ocurrió. Lo que pasa es que el semáforo estaba en verde, yo arranqué en mi motocicleta y desde otro semáforo un vehículo se pasó la luz en rojo y me golpeó y me atropelló y en estos momentos estoy en el suelo herido. Bueno, fue una gran tragedia, pero les aseguro que no me ha pasado nada. Entonces él va a escuchar el audio y esos son los datos de lo que ha ocurrido. Él tramita esos datos, los va a identificar, los va a hacer parte de toda la información que yo estoy entregando en el siniestro. Aquí ustedes podrán encontrar cosas como, por ejemplo, que en algún momento podríamos identificar el número telefónico desde donde está escribiendo para saber si ya es un cliente que ya tiene una póliza, por ejemplo, y con base en eso ejecutar el trámite. Y me dice que le envíe una fotografía. Entonces yo voy a aprovechar en este momento para enviarle una fotografía desde aquí. Aquí estamos y les voy a poner aquí la ahorita. Esta es la presentación. Claramente no les voy a mandar una fotografía de un accidente porque no tengo un accidente en este momento, pero les voy a enviar una fotografía y aquí, digamos que es un poco para simular, aquí yo le pude haber pedido que me envíe un documento, que me envíe la foto de la licencia, etcétera, y él aquí ya dice que ya tiene todos los documentos listos y miren que ya hizo todo el check, me acompañó durante el proceso y ahora va a registrar el siniestro.
Básicamente, lo que ocurriría aquí es que me integro con un sistema de información, en este caso de la aseguradora, o imagínense un sistema de información de su organización. Imagínense que esto es, por ejemplo, una queja si es una empresa logística porque un paquete llegó mal. Imagínense que esto es un estudiante que está inconforme con la calificación de una nota. Imagínense que esto es un usuario del sistema de salud que está inconforme porque le entregaron un medicamento errado, por ejemplo. Todo esto y que ustedes para poder generar ese trámite requieren la respuesta. Entonces, él genera un número de caso. Esto lo puede generar en el sistema de información de su organización o en un módulo de trazabilidad que SabioCX tiene, y a partir de ese momento, pues nosotros podríamos disparar la gestión de ese trámite dependiendo de las reglas de negocio que tenga su organización. Entonces, en este caso, él dice que por favor guarde este número para hacer seguimiento al caso, que un asesor se va a poner en contacto conmigo. Miren que según lo que yo le dije, dice que me recomienda buscar atención médica inmediatamente si aún no lo ha hecho y que estamos contigo en todo el proceso y que me mejore pronto. O sea, aquí lo que quiero resaltar es el tono de la comunicación, la asertividad en la comunicación. Vamos a ver, supongamos que esto fue un trámite de otra póliza de seguros o de otro evento de seguros y le voy a decir que quiero consultar el caso. Vamos a consultar este caso que fue el que él me acabó de crear. Entonces, imagínense un usuario que va a utilizar este mismo sistema de información y este mismo flujo conversacional en el mismo agente. Él ya sabe, incluso lo escribí mal, él ya sabe que yo en este caso no estoy queriendo disparar un trámite y en el mismo agente va a determinar que aquí lo que yo quiero es consultar el estado de un caso. Entonces, también sirve para que los usuarios hagan consultas de un caso que yo tengo en mi sistema de información y así me evito que el usuario llame a mi línea telefónica y que tenga que preguntar por el caso y que de pronto yo no le pueda contestar. Él aquí va a consulta en el sistema de información y me trae la información de ese caso que está registrado, sea un sistema de información interno o sea el módulo de trazabilidad del sistema de información. La velocidad pues dependerá de la velocidad de la integración que se tenga con el sistema de información. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Hemos visto la posibilidad que tiene SabioCX de recibir audios, de recibir imágenes, de recibir la ubicación, de acompañar a los usuarios en un proceso de la construcción de las respuestas en un tono asertivo, en la construcción de las respuestas dependiendo lo que yo le voy escribiendo, del entendimiento de todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué ha pasado en el sistema de información interno. Este es el módulo de trazabilidad y si yo inicio sesión en el módulo de trazabilidad y espero que lo podamos hacer, podemos ver que hace dos minutos se generó un caso en este módulo de trazabilidad que fue el que precisamente la solución me mencionó que se podía generar, que era el 7400477. Voy a ir aquí a ver el módulo y miren que aquí él vino y escribió en un sistema de información todo lo que había ocurrido. Escribe toda la información de lo que conversó conmigo y me identificó como usuario. Esto se lo pudo haber escalado, por ejemplo, al equipo de ventas o al equipo de siniestros o al equipo de atención. Le envía al usuario un correo electrónico diciéndole que el caso ya está creado y esa fotografía o esos documentos que yo le planteé, los deja adjuntos en el sistema de información. Y si yo le doy aquí descargar, seguramente veremos la imagen que acabamos de. ¿Será esta? Supongo que sí. Veamos si es esta. Sí, aquí está. Entonces miren que sí, efectivamente es el mismo adjunto de la imagen que yo le envié por WhatsApp. Y así funcionarán los flujos conversacionales en cualquiera de las soluciones. Si tienen preguntas, por favor, coméntenlas en el chat. Mientras tanto, voy a saludar el demo de servicio al cliente. Miren que es otra solución con otro tipo de funcionalidad. Lo vamos a ver, lo vamos a saludar. Él se va a demorar un poquito en esa primera respuesta por lo que les comentaba de la disponibilidad para los demos. Pero vamos a ver cómo aquí es otra cosa, otro tema completamente diferente. Mientras allá era una empresa aseguradora, acá estamos trabajando en otro tema. Acá es un restaurante que está en Medellín, que se llama Magicus y que ofrece cierta información. Y voy a decirle aquí en un audio, en Magicus, ¿podrías darme por favor detalles de tus
de las fiestas temáticas y son las mismas funcionalidades puestas al servicio de otro caso de negocio con otro tipo de interés. En este caso, ellos quieren ofrecer esos servicios de fiestas temáticas en sus restaurantes y yo, pues, Sabio CX ha sido alimentado y entrenado con la información a través de documentos de estas fiestas y en este caso, pues, no tendremos que generar trámites, sino otra cosa. ¿Hay preguntas de pronto? Voy a irme, me van contando. Voy a ir a la cajita, a la casilla de preguntas. Están en el chat. Verónica, ¿de qué país nos hablas? Cuéntanos de dónde estás. Mientras tanto, les voy contando. Les voy a dejar acá este QR. Gracias por hablarnos desde El Salvador. Por favor, los invito a que tomen esto porque tenemos, gracias al apoyo que tenemos con AWS, hay cosas muy interesantes y es que AWS tiene unos programas que tienen que ver con créditos para la disposición de pruebas de concepto y para facilitar la apropiación de las soluciones de inteligencia artificial generativa en las organizaciones que en este caso, por ejemplo, están participando en este momento en este webinar con nosotros. Entonces, les sugiero que nos contacten a través pueden utilizar el QR, en la presentación que les vamos a enviar estará la página de contacto, pueden contactarnos al correo que aparece allí y lo que haremos será, junto a ustedes, diseñar un caso de uso. Recuerdan lo que hablamos con el fabricante, diseñar un caso de uso para que hagamos una prueba de concepto y claramente dependerá de cosas como a cuántos sistemas de información te quieres integrar o si no necesitas integrarte a ninguno, de si requieres el módulo de trazabilidad o no lo requieres. Y lo menciono porque hay organizaciones que solo quieren iniciar con las respuestas a los usuarios al universo de preguntas que les hacen todo el tiempo y para eso no se necesita el módulo de trazabilidad, sino que con la base de datos de conocimiento es suficiente. La cantidad de flujos que requieras o no, depende un poco de eso. No es tan complejo, pero lo que nosotros quisiéramos junto a ustedes es que una vez se registran, nosotros traemos a AWS y literalmente ponemos a disposición todas las facilidades de créditos, de beneficios que AWS pueda dar y les puedo asegurar que eso disminuye bastante los costos de implementación. Entonces dependerá de esos factores y mi invitación para ti, Verónica, sería que nos contactemos, tengamos esa charla para explorar ese caso de uso que quisieras analizar y nosotros con muchísimo gusto rápidamente te podríamos decir cuál es el costo dependiendo de ese caso de uso y qué beneficios podríamos traer desde AWS para que eso sea más fácil para ti a la hora de hacer la implementación. No sé si haya más preguntas. Es así. Quiero ponerles allí un caso que de pronto puede ilustrar a Abraham, que ojalá nos diga desde dónde nos está escribiendo, que hemos realizado acá en Colombia, una entidad financiera bastante importante en el país, requería que desde su base de datos de clientes, que la tienen bastante tipificada por qué servicios le tienen a cada cliente, qué servicios ese cliente tiene, qué servicios no. Ellos lo que hacían era, tenemos dos opciones. Una, cuando el usuario se contactaba con Sabio CX a través de los canales, en medio de la conversación tiene la posibilidad de hacerle un push de servicios, llamamos nosotros, del servicio que estemos interesados en promocionarle a ese usuario y dependiendo del perfilamiento que tengan en tus bases de datos de clientes. Entonces voy a ponerles un ejemplo real.
Si ese cliente tenía, por ejemplo, una cuenta de ahorros, pero no había sacado un crédito, en la conversación, debido a ese perfilamiento, cuando él estaba hablando con nosotros, a finalizar la conversación, le enviábamos el push ofreciéndoles el crédito. Si, por ejemplo, él tenía tarjeta de crédito, pero no tenía cuenta de ahorros, entonces le hacíamos el push de ahorros. Entonces, eso era muy interesante porque se utiliza una conversación que ha sido disparada por el usuario, que ha sido disparada por el cliente. El cliente abrió el canal y nosotros estamos utilizando desde la inteligencia artificial esa conversación para ofrecerle un servicio en particular según las priorizaciones que la organización le haya dado. ¿Por qué decimos que es importante? Porque las conversiones ahí son mucho mayores, dado que no estamos enviándole una campaña de marketing a los clientes en frío, digámoslo así. Pero también se puede hacer en frío. Con esta misma organización lo que hicimos fue, ellos querían promocionar precisamente, a pesar de que son una organización financiera, querían abrir una vertical de seguros y entonces a sus clientes les enviaban una campaña de marketing a través de los canales. Ellos tienen una aplicación y además de esto, entonces era un push de la aplicación o a través de WhatsApp, el ofrecimiento de ese servicio de seguros. Y lo que hacíamos es que cuando el cliente hace la conversión de interés en el seguro, como ya se dieron cuenta, nosotros lo acompañábamos en ese onboarding o la toma de ese seguro, incluso hasta llevarlo al punto de pago. Entonces se generan esas métricas que son muy interesantes para la organización de cuántos mensajes se enviaron, cuántos los clientes vieron, cuántas conversiones hubo, cuántos interesados hubo y cuántos de los interesados generaron conversión. Entonces son los dos aspectos o las dos formas en las que lo podemos hacer. Y como te mostramos ahorita, es multi-idioma, así que perfectamente lo podríamos hacer en inglés para tus clientes en Estados Unidos. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Está perfecto. Entonces, voy a mostrarles aquí finalizando. ¿Qué les estoy compartiendo en este momento? Nunca les compartí el código. Perdón, es mi culpa. Voy a compartirles esta diapositiva. Allí tienen el código QR, tienen el dato de contacto del sitio web, tienen el correo electrónico, tienen nuestro LinkedIn y efectivamente les estaremos enviando esta presentación. Recuerden que en la presentación encontrarán todas las fuentes de todos los datos que les dimos, todos los enlaces a esos datos para que ustedes tengan la posibilidad de poder profundizar mucho más en alguno de los temas que les haya causado interés. Y si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Espero y esperamos todos los que nos hemos unido para hacer este webinar que haya sido de su interés. Este es un webinar que fue realizado por AWS y Sabio CX con el apoyo de nuestros partners en Centroamérica, Sofía en Panamá, Intelicolab en Costa Rica y AIT para Colombia. Quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan, a cualquier duda y esperamos verlos o hablar con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias.